nomás hay que aclarar lo de los neuromoduladores, para qué tipo de cirugías en el dolor postoperatorio se utilizan. En este caso comentaron efectivamente para una cirugía de hernia discal a cualquier nivel. ¿Y qué otras cirugías se pueden dar neuromoduladores? ¿Podría ser para amputaciones? Efectivamente, ese quería llegar para amputaciones. Entonces sí es importante incluso que los tenga antes de la cirugía, ¿vale? Porque ese tipo de pacientes va a tener bastante dolor y pues el predominante es el dolor neuropático. Entonces sí es ideal tenerlo con algún tipo de estos fármacos, gabapentina, pregabalina, de acuerdo a las características que nos mencione, ¿vale? Ahora sí, Kate, sigue con la siguiente plática. Bueno, el siguiente tema es dolor agudo a causa de quemaduras. Entonces, brevemente, la introducción es que pues, las quemaduras son de las máximas agresiones físicas que puede sufrir cualquier ser humano y la intensidad del dolor que vamos a experimentar va a ser proporcional a la superficie corporal que se vio afectada. En este tipo de dolor va a haber lesiones tanto en la percepción como en la transmisión y en la modulación, debido a las afectaciones, obviamente, de la quemadura. Las vamos a clasificar dependiendo el grado. Si es en primer grado, que nada más afecta a la epidermis, va a ser un dolor moderado. En segundo grado, la dermis, que sería un dolor intenso. Y en tercer grado, la destrucción completa. Y en la mayoría de los casos, pues ya no presentan nada de dolor. Recordemos que sí son clasificaciones, pero no todo es al pie de la letra. Puede haber afectaciones en una zona específica superficial, que solo sea de primer grado, y del otro lado de la herida, pues ya esté hasta el tercer grado. Entonces, a lo largo de nuestras heridas por quemaduras, no va a ser la misma intensidad del dolor. También el tipo de dolor que van a mostrar puede ser dolor en reposo, que sea continuo, moderado o completamente instaurado durante todo el reposo. Puede ser procedimental, que sea durante el tratamiento o la aplicación de curaciones. El tipo de dolor postoperatorio, en ese caso sería digamos, atención, porque va a depender del tipo de quemadura, el grado de afectación, el tipo de atención que se le va a dar al paciente y el dolor crónico. Las etapas de evolución en las quemaduras, pues van a ir primero la reanimación, 72 horas, va a ser un dolor intenso, dolor agudo que va a ir desde que ya el paciente, digamos, se le instauró la herida hasta que vayan cerrando y va a ser un dolor oscilante, a veces mayor, a veces menor, y el dolor crónico que en él nos vamos a enfocar principalmente en la reinserción social, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Hay otras clasificaciones que son más recientes que van desde la estratificación por afectación desde las epidérmicas, epidérmicas superficiales, dérmicas medias, profundas o de espesor total. Esto también pues depende de la bibliografía que consulten o del artículo que estén leyendo. Ahora, para el dolor por quemaduras vamos a tener tres pilares de su manejo. Número uno, pues va a ser conocer el mecanismo del dolor del paciente quemado. En segundo punto, medir adecuadamente el dolor, igual que en la anterior. Y en la tercera, pues administrar las terapias adecuadas. Entonces, brevemente, los mecanismos generadores del dolor van a ser estos procesos periféricos y centrales que nos van a dar las características del dolor agudo por nociceptores, la inflamación y el dolor neuropático. En este esquemita les resumí un poco cómo el daño térmico de la piel nos va a llevar a la activación de vías como la de TRPV1, la 4 y TRPM3. Estos nos van a llevar a una liberación de sustancias como la CGRP, va a llevar a un aumento de calcio intracelular, esto va a dañar la membrana celular, se va a ver la liberación de ATPs, van a ir directo a los receptores P2X, por decir algunos, van a liberar DAMPs, que son patrones moleculares de daño, y esto nos va a llevar a liberación de sustancias como la histamina, catecolaminas, interleucinas, las especies reactoras de oxígeno y la bradicinina, entre otras. Y estas a su vez pues van a activar las cascadas del ácido araquidónico y por último van a reclutar células como leucocitos y mastocitos. Básicamente van a llegar a puntos muy similares que en las lesiones postquirúrgicas.
Pero además vamos a tener que la activación de los DAMs dentro del cerebro van a promover una posible inflamación cerebral por los niveles elevados de citocinas, en específico de la interleucina 1B, de la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos nos pueden llevar a un edema cerebral, mientras que en la microcirculación vamos a ver cómo va a perder su integridad capilar, va a haber pérdida de líquido intravascular y va a dejar que las proteínas salgan y nos va a causar un edema. Bueno, ahora hablando de la nocicepción, vamos a ver el aumento en la actividad de las fibras C, la disminución de la conducción de las fibras A delta y que las fibras C se van a convertir en unimodales, esto debido a la quemadura y pues las lesiones en las mismas. Entonces, cualquier estímulo que perciba el paciente en esa zona de la lesión o incluso en zonas periféricas se va a percibir como un estímulo doloroso. Esto pues por la sensibilización periférica, por todos los mediadores inflamatorios que se liberaron, por la vía del ácido araquidónico, las prostaglandinas y los leucotrienos que vamos a tener ahí circundantes. Va a haber también una sensibilización central, esta debido a los receptores de NMDA, van a tener un aumento en su excitabilidad, va a haber liberación de glicina, de calcio posináptico y estos nos van a amplificar todavía más la respuesta al dolor. Nos va a causar hiperalgesia térmica, alodinia e hiperexcitabilidad, que fueron términos que también revisamos con Twyla en la clase pasada, pero de este lado pues está la definición. Am, Otro punto importante es el dolor neuropático, que va a estar presente desde la etapa aguda y va a ser a causa de el daño que se va a dar en las terminaciones libres. También va a ser presente cuando se estén regenerando estas terminaciones afectadas. Va a haber una deficiencia de reinervación en zonas cicatriciales y va a estar asociada a amputaciones, como ya mencionaba el doctor al inicio de esta sesión de Zoom. Ahora, sabiendo ya los mecanismos del dolor, vamos a ir al punto 2, que es igual medir adecuadamente el dolor. En esta van a venir las escalas que ya vimos, que ya repasamos, en la anamnesis del dolor, obviamente pues su localización, el carácter, la intensidad, toda la alicia, la exploración física, en donde vamos a evaluar no solo la lesión y la extensión de esta, sino el edema, las infecciones asociadas, incluso las zonas con tejido necrótico y sus abordajes, y pues las escalas, ¿no? En este caso, esta bibliografía que consulté nos aconsejaba medir con las escalas de dolor por lo menos 2 veces al día a nuestro paciente. Y obviamente pues les vamos a hacer preguntas que ellos puedan comprender, cómo es el dolor, qué tan intenso es, de qué tipo es y en terminología que ellos puedan entender, si arde, si es como punzadas, si usted siente que el dolor como que lo atraviesa por apuñalamiento, etcétera. Y aquí les añadí algo que ya habíamos visto en la clase de cirugía de Mitch, de la regla de los 9, de la afectación corporal por quemaduras. Entonces vamos a estimar el porcentaje de lesión de piel quemada de acuerdo a la zona. Obviamente la cabeza es un 9%, el tronco lo vamos a medir como anterior y posterior, superior e inferior, cada región va a tener 9 puntos. Los brazos, bueno, extremidades superiores 9% cada uno, los genitales 1% y las piernas un 18% cada uno. Esta va a ser diferente en adultos y en pacientes pediátricos. Entonces aquí les dejo el esquemita, damos un repaso. Em, para cuantificar la gravedad vamos a tener índices como la SST, que va a cuantificar la profundidad de la quemadura, la presencia de quemadura, igual por sustancia, no es lo mismo una quemadura en piel por agua caliente que una quemadura en vías respiratorias por algún tipo de tóxico. También vamos a evaluar la edad y el sexo de nuestro paciente para estimar el pronóstico y cómo los vamos a tratar. En cuanto a estudios complementarios, pues están los laboratorios, las biometrías, químicas, electrolitos, gasometría, el ego y las enzimas hepáticas. Todos estos se solicitan en pacientes quemados para valorar el estado hemodinámico y metabólico. Y, bueno, aquí les puse un ejemplo del índice de gravedad del paciente y vamos a ir dando puntos, si es masculino, si es femenino, el grupo etario al que pertenezca, si la lesión fue por inhalación o no, si
la quemadura fue de espesor total y el grado de afectación, bueno, el porcentaje de afectación. Y aquí vienen hasta abajo los puntajes. De 2 a 3 es una lesión muy baja que no amenaza la vida. Y de 4 a 5 moderada, de 6 a 7 moderadamente grave, de 5 a 9 serio, de 10 a 11 severo y de 12 a 13 máximo. Y abajo les da la probabilidad de supervivencia de cada paciente. Am, ajá, bueno, aquí había un ejemplo, ¿no? Pero ya esto va a ser una evaluación dependiendo de cada paciente, las circunstancias en las que se encuentren, etcétera. Ahora, sabiendo ya cómo vamos a medir el dolor y la afectación de nuestro paciente, vamos a evocarnos en las terapias. Ah, sí, Andy, dime. Yo una pregunta. Cuando son de pacientes quemados, ¿se les tiene, o sea, cuando llegan, por ejemplo, al hospital, a la sala de urgencias, se tienen que hacer estas escalas o inmediatamente se conoce como como medición de qué tanto les duele en la quemadura? Bueno, esta semana que nosotros rotamos en urgencias, nos mencionaba el doctor que en cualquier situación de urgencias hay que aplicar el ABCDE que nos explicó Toaela en trauma. Y justo hay que, como es una urgencia, hay que evaluar si la vía aérea está permeable, si el paciente está respirando, si está estable hemodinámicamente. Y una vez resueltas cada punto del ABCDE, ya nos evocamos realmente a cuantificar, por ejemplo, las lesiones, la gravedad. Obviamente no va a ser lo mismo que un paciente llegue con una manita quemada, que venga caminando, que venga tranquilo, a un paciente que estuvo expuesto a un incendio, en donde lo primero que vas a intentar asegurar es su vía aérea, que respire, que tenga signos vitales, que no se te hipotermie por las quemaduras y evaluar qué tan grave es la lesión. ¿Sí me explico, más o menos? Sí. ¿Vale? Entonces, nada más para recopilar, primero nos enfocamos en el ABCDE y después que sepamos que nuestro paciente está estable, ya podemos ir cuantificando, por ejemplo, con esta escala, si la lesión fue por inhalación y darle un pronóstico y probabilidad de supervivencia. ¿Vale? Entonces, como primera instancia, no evaluamos dolor. O sea, bueno, aparte No. del ABC, todo eso. Terminamos con el ABCDE, vemos que el paciente está estable y ahí empezamos a evaluar dolor. A veces se hace simultáneamente cuando el paciente está consciente, cuando no está muy comprometido, pero a veces se obvia por la gravedad de la extensión. Obviamente, si el paciente tiene una extensión corporal, no sé, de un 70% de daño, ya, o sea, sabemos que seguramente tiene mucho dolor. Y cuando son quemaduras ya de tercer grado, que son muy graves, pues sabemos que a lo mejor no vamos a esperar que tenga dolor, porque ya la lesión afectó tan profundamente que no hay receptores que puedan medir o sensar este dolor. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, Mm, para completar lo que comentó Kate, pues sí es, efectivamente se realiza el ABCD y el E y posteriormente lo de dolor. También es importante ver dónde está la quemadura, importante para el ABC, ya que pues es prioridad, ¿qué parte? ¿Qué es prioridad de lo que comentan ABC? ¿Alguien que me diga? La vía aérea. Exactamente, entonces es importante ver si la quemadura está en la carita o en el cuello, si tiene las vibrisas quemadas, si tiene carbón en la boca. Entonces, es lo primero que se tiene que abordar y posteriormente, pues, ya darle tratamiento para el dolor como tal. En este caso, ¿qué tipo de fármacos serían los ideales? ¿Los vas a manejar? ¿Lo vas a comentar, Kate? sí, Ok, bueno, sí, nos esperamos a lo que nos comente Kate y si no, yo les complemento a lo que ella nos diga. sí, Doc, gracias. Am, bueno, ahora entrando de lleno al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento aquí va a ser multimodal. Esto porque estamos buscando un efecto sinérgico que ayude a controlar el dolor.
y que tenga la menor cantidad de efectos no deseados. Esto va a ser igual con base en el estado de nuestro paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento opioide, vamos a tener, bueno, vamos a tomar en cuenta las escalas de dosis, la rotación de opioides, que el paciente no lo suspenda abruptamente. Vamos a utilizar analgésicos no opioides como paracetamol y AINES y los adyuvantes analgésicos como los antagonistas de la NMDA y los alfa-2 agonistas. En cuanto a terapia complementaria, podemos ayudarnos de ansiolíticos, antidepresivos y neuromoduladores, justamente para el dolor neuropático. Y el tratamiento, pues no farmacológico, vamos a mencionar la buena comunicación, la relación médico-paciente, que el paciente tenga una valoración psicológica adecuada, que haya terapia física y ocupacional. Esto va a ser pues posterior, pero lo vamos a mencionar. La terapia de relajación, que puede incluir hipnosis, cognitivo-conductual, etcétera, y las distracciones multimodales. Esto a grandes rasgos. Pero ahora bien, las piedras angulares, en este caso, em, vamos a hablar de opioides potentes, que son la piedra principal en el manejo del dolor. En esta literatura nos sugería iniciar con opioides potentes y luego ir desescalando, o sea, bajando las dosis, como buprenorfina o fentanil, buprenorfina o fentanil, e ir de opioides débiles a fuertes también, por ejemplo, el tramadol, la morfina con dosis bajas e ir controlando el dolor de acuerdo a la evaluación de nuestro paciente para que, digamos, sí tenemos que darle analgesia y tienen que controlar lo mejor que pueda el dolor, pero también hay que irla escalando para no hacer mal uso de cada fármaco. En cuanto al paracetamol y a los AINES, pues podemos utilizar paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno y tomar en cuenta las recomendaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, que se recomienda su uso por 3 días, solamente si no hay daño renal. No me quise meter tanto en dosis ni en fármacos en específico, porque más adelante la siguiente exposición habla específicamente de cada uno de ellos. Entonces, preferí nada más mencionarlos. ¿Quiere agregar algo, Doc? Sí, pues aquí el inicio del tratamiento de las quemaduras, pues sí son los opioides, definitivamente. Y en segunda instancia, los que son los bloqueadores de los NMDA. ¿Cuáles son los bloqueadores de los NMDA? ¿Qué fármaco es súper importante en los pacientes quemados? Y no solo en ellos, sino en todo paciente que llegue politraumatizado o con un trauma en urgencias. E incluso en las guías del ATLS viene ya descrito ese tipo de fármaco y a qué dosis iniciaría. ¿Ketamina? Así es, efectivamente sería la ketamina. Ahora, el otro fármaco que es súper importante igual darlo, igual en un principio, ¿cuál otro sería? Le doy 3 décimas a quien me lo diga. No te produce depresión respiratoria, te produce buena analgesia y te produce también disminución de la ansiedad. E inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿Amitriptilina? amitriptilina o sertralina. No, te lo vas a dar si está quemado y está politraumatizado. No tendría que estar en ayuno el paciente, probablemente pasaría a cirugía. ¿Quién? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Incluso lo comentó en varias charlas, Catherine. No como tal, pero sí ya lo dijo. Incluso dijo un hermanito del fármaco. La memantina. No, no, alguien que
¿Quién quiere ganarse esas 3 décimas? Una pista. No. Bueno, ya se las voy a decir. Son los agonistas alfa 2 adrenérgicos que en la clase pasada, la de dolor agudo posoperatorio, Catherine dijo que había que dar también adyuvantes, en este caso era la clonidina, y actualmente el fármaco que se utiliza también como de adyuvante y se utiliza mucho en quemados es la dexmetomidina, que incluso se la dejé de tarea a alguien. ¿Se acuerdan? Esa era la respuesta. Dexmetomidina. Alfa 2 agonistas. Alfa adrenérgicos agonistas, ¿vale? ¿Y a quién le dejé esa tarea de dexmetomidina? ¿No la hizo la tarea? Creo que no la hicieron. Bueno, dudas o preguntas aquí sobre el tratamiento que ya comentamos, que son los opioides, que se tienen que dar sí o sí, en este caso son potentes, y los adyuvantes. Ya comentamos que es la ketamina y en este caso también la dexmetomidina, ¿vale? Los AINES sí están indicados, pero pues de preferencia igual potentes y que sean intravenosos. En este caso, pues el ibuprofeno sí es bueno, pero todavía no lo tenemos intravenoso. Ya va a llegar al país en estos meses, pero pues, ¿qué AINE le daríamos? No, ibuprofeno. ¿Mande? Ibuprofeno. Pero es vía oral. Ketorolaco. Ketorolaco le podríamos dar, que mientras el paciente no tenga alteración en la función renal, sería perfecto. ¿Y qué otro fármaco le podrías agregar? ¿Diclofenaco? Ajá, y otro más. Paracetamol, ¿no? Ese también lo tenemos intravenoso y le podríamos igual agregárselo, ¿vale? Pero los Entonces, AINES serían después, ¿no? Del tratamiento ya de opioides y coadyuvantes y todo, bueno, o sea, después, o sería con la terapia. sí, o sea, le vas a dar tanto el opioide, el adyuvante y el AINE. ¿Vale? Ah, ok, Y ya ok. posteriormente, que el paciente ya esté egresado, que esté en su casa, a lo mejor ahora sí ya puedes agregar otro tipo de medicamentos, y en este caso sí, los que comentaron, los antidepresivos tricíclicos, ¿vale? O las aminas terciarias, que son amitriptilina, ay, se me fueron ahorita los otros. Pero en este caso sí ya le puedes agregar esos o le puedes agregar también un antipsicótico, en este caso aloperidol, risperidona o ketamina o algún otro tipo de antipsicótico, ¿vale? Ok, Continúa, Kate. Sí, ok. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que todo tipo de quemadura va a requerir tratamiento. Entonces, hay que considerar que durante el procedimiento, la curación o lo que sea que le vamos a hacer a nuestro paciente, el dolor puede alcanzar niveles muy intensos y puede llegar a ser difícil manejar. Y aquí esta bibliografía nos recomendaba la combinación de opioides de acción corta, benzodiazepinas, óxido de nitrógeno u oxígeno o incluso ketamina. Bueno, va rápidamente, pues las benzodiazepinas nos van a ayudar como sedantes, como ansiolíticos, y preferimos midazolam y lorazepam. El óxido nitroso también va a ser un
anestésico inhalante, nos va a ayudar a la analgesia en dosis bajas y nos ayuda a procedimientos breves como cambios de vendas. La ketamina, que ya mencionaba el doc, es un receptor antagonista de los receptores en NMDA, y va a disminuir las citocinas proinflamatorias, va a ayudar a que el estado del paciente sea disociativo, pero esto también nos va a obligar a tenerle una vigilancia muy estrecha a nuestro paciente. Y los opioides, como la morfina, que se van a administrar 10 minutos antes, incluso también podemos utilizar fentanilo, que se va a administrar 5 minutos antes del procedimiento. En cuanto al dolor neuropático, vamos a enfocarnos en la pregabalina o en la gabapentina y la característica es que nos pueden ayudar con el prurito del paciente. Y también vamos a tomar en cuenta que los pacientes con quemaduras van a ser muy susceptibles a que la respuesta que tengan ante los fármacos sea muy variable, incluso impredecible. Entonces vamos a tomar en cuenta el volumen de distribución que se va a ver aumentado porque vamos a tener la pérdida de líquidos y nosotros pues vamos a intentar reponerlos y va a afectar directamente a la cinética del fármaco porque se va a diluir. ¿Qué tan biodisponible va a estar el fármaco? Justamente porque las proteínas circulantes van a estar cambiando en cantidad, van a tener una depuración disminuida porque el flujo sanguíneo en riñón y en hígado van a verse disminuidos y el metabolismo de los fármacos también va a estar disminuido por el mismo riego sanguíneo a riñón y a hígado. Hay que tomar en cuenta la insuficiencia renal aguda porque es de las principales complicaciones en los pacientes quemados y este efecto va a tener una mortalidad desde el 70 incluso hasta el 100% en los pacientes. Esto debido a que va a fallar la filtración, va a haber una disfunción tubular, eh, lo mismo por la pérdida de líquidos, por la disminución del flujo renal, porque el mismo organismo va a estar intentando compensar. Entonces hay que vigilar estrechamente a los pacientes, la diuresis, la proteinura, la cantidad de creatinina sérica y el daño multiorgánico al que nos puede llevar la insuficiencia renal aguda. Y también hay que considerar la hemodiálisis en casos graves, que tiene que ser precoz y frecuente en estos pacientes. Bueno, aquí está el cuadrito de situaciones que nos tendrían que llamar la atención, que la urea se vea aumentada, la creatinina, el potasio, que haya un exceso de bases, que haya edema pulmonar o signos sistémicos de uremia. En cuanto al tratamiento farmacológico, digo no farmacológico, vamos a ayudarnos de algunas terapias como la hipnosis, la realidad virtual, que intentan distraer a nuestro paciente, perdón, que tengan una distracción activa de nuestro paciente durante el procedimiento, incluso la estimulación eléctrica transcutánea. Y ya casi por último, ¿en qué momento vamos a referir a nuestros pacientes? Bueno, los criterios de referencia, los más importantes, que son la quemadura de espesor parcial de más del 10% de la superficie corporal, que es una quemadura ya grave, y quemaduras que afectan la cara, las manos, los pies, los genitales, el perineo o las articulaciones mayores. Esos son como los dos más relevantes, pero la lista pues es grande, que sean quemaduras de tercer grado, que incluyan lesiones por rayos, que sean químicas, que haya inhalación de por medio, porque esto va a afectar nuestra vía aérea, como ya mencionábamos en el ABCDE, que tengan traumatismos concomitantes como fracturas, niños quemados en hospitales sin personal o equipo calificado y en quemaduras en pacientes que requieran intervención ya sea social, emocional o rehabilitaciones especiales. Entonces ya cubrimos los 3 puntos y hasta aquí está el tema de quemaduras. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Usted quiere agregar algo, Doc? Ok, bueno, ya por último, nada más nos falta el tema de... Ay, permítame. Dolor por traumatismo. Y este ya es corto, se los prometo.
Dolor por traumatismos. Vamos a ver como introducción que pues es la tercera causa de muerte a nivel mundial en pacientes de 1 a 40 años. En México es importante porque las agresiones y los accidentes son la octava y la novena causa de muerte. El paciente politraumatizado va a presentar lesiones que afecten usualmente a más de dos sistemas y uno de ellos, por lo general, va a comprometer potencialmente la vida de nuestro paciente. En los niños vamos a tener especial cuidado en fracturas múltiples, que ya se consideran politrauma, y en pacientes con traumatismos graves, la lesión de un solo sistema va a poner, no va a poner en riesgo vital al paciente siempre y cuando no sea grave, bueno, no sea extensa la lesión, pero sí puede causarnos secuelas graves posteriormente. Entonces, ¿qué es importante aquí? Identificar las fases del trauma. ¿En qué momento vamos a intervenir? Si es en el momento de la emergencia, en el momento en el que el paciente ya está atendido, que está en este periodo de recuperación intrahospitalaria, en el momento de rehabilitación, donde pues por lo general ya está en su casa o está a punto de irse a su casa, o en pacientes que ya tengan una duración prolongada del dolor secundario al traumatismo. Breve, rápido, la fisiopatología, pues vamos a ver la fisiología de los nociceptores de dolor, van a activar el sistema nervioso autónomo, simpático, vamos a ver el aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a ver efectos en órganos en específico, que tenga náuseas, que tenga vómito, secreciones intestinales aumentando, la tensión arterial también va a aumentar. Esto nos va a requerir más oxígeno para que el cuerpo se mantenga en parámetros. Y si no se le da este requerimiento, nos puede llevar a isquemia de diferentes zonas, órganos del cuerpo. Vamos a tener una vasoconstricción coronaria, la disminución del aporte de oxígeno también nos va a llevar a isquemia y a efectos como atelectasia, hipoxemia, neumonías, fallo respiratorio, etcétera. ¿Qué es importante en las lesiones por traumatismo? Bueno, que el tipo de traumatismo nos va a dar específicamente el tipo de tratamiento que necesita el paciente. Hay que evaluar si es un traumatismo por presión, si es un trauma aplastante, si es un trauma penetrante, como ya habíamos evaluado en medicina legal, si es un traumatismo secundario a choque, y ahí vamos a evaluar si el paciente era el conductor, si era copiloto, si salió proyectado o no, qué sistemas se ven afectados, que sea un traumatismo por armas de fuego, que si la bala está adentro, si está afuera, en qué cavidad se está alojando, si los traumatismos son por golpes, por qué tipo de objetos causaron el golpe, o si el traumatismo fue por caída, e incluso también hay que evaluar si la caída fue a nivel de suelo, de qué altura cayó el paciente, y esto también va a influir en la edad del paciente, porque por ejemplo en los pacientes geriátricos es muy común que sus caídas sean a nivel del piso, pero pueden ser muy graves por eh, por la misma inmunosupresión, por el estado que ya tenga nuestro paciente, si es un paciente débil, si tiene patologías previas, etcétera. En cuanto a la cuantificación, pues vamos a ver en qué momento estamos atendiendo al paciente. Si es preoperatorio y nosotros lo estamos atendiendo en el sitio del accidente, en el traslado o en la sala de urgencias. Si es transoperatorio, y este solo va a ser si el paciente va a requerir una cirugía, y el postoperatorio, obviamente. Vamos a evaluar la gravedad de la lesión, como ya habíamos visto también en quemaduras, vamos a ver qué tan grave es el trauma, si hubo discontinuidad de la piel, si hubo afectación de órganos, qué tantos traumas tiene, etcétera. Y de nuevo, las escalas de valoración del dolor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que tiene que acompañarse de medidas curativas y conductuales con base en el tipo de trauma que sufrió. Vamos a ver qué la vía a utilizar. Principalmente va a ser analgesia rápida, o sea, intravenosa. Obviamente solo en casos que lo requieran. Y se va a optar por la vía oral en cuanto el paciente se restablezca, que esté estable hemodinámicamente. Y de nuevo, en cuanto a farmacología, nos vamos a basar en la escala analgésica de la OMS.
Para la terapia no farmacológica vamos a tener medidas como inmovilización, reducciones, irrigación en caso, por ejemplo, de quemaduras. Vamos a ver que la herida tiene que estar asegurada, que no haya nada que la pueda contaminar, que no haya pérdida de temperatura, que no haya pérdida de líquidos, etcétera. Y medios como la estimulación eléctrica, la estimulación transcutánea, tratamientos psicoafectivos, la relajación del paciente, la cognitivo-conductual y algunos otros medios que ya son aparte, como la acupuntura y la electropuntura, que esos podríamos optar por ellos después de la atención, digamos, después de la emergencia. Ahora, los puntos a considerar en traumatismos son estos en específico, las vías de administración que tenemos para nuestro paciente, qué le vamos a dar y mediante qué vía, si va a ser enteral, vía oral, ya sea sublingual o bucal, las vías parenterales, intravenosas, intramusculares, intraarticulares, las vías tópicas, la piel, las mucosas, los antecedentes del paciente, o sea, su historia clínica completa, el tipo de paciente que va a ser por el grupo etario, el tipo de lesión, si es una lesión única, si es un politrauma, si tiene otro tipo de alteraciones a nivel de órganos o sistemas, el estado neurológico del paciente, porque en situaciones como daño cerebral o intubación, nosotros no podemos hablar con el paciente para que nos diga qué tanto duele y en dónde duele más. Las limitaciones que pueda tener, por ejemplo, dificultades en el lenguaje, pacientes sordos, pacientes mudos con alguna discapacidad, los efectos adversos de cada fármaco, de las terapias combinadas, las patologías previas que tenga nuestro paciente y las dosis. Y de igual forma, pues los insumos que tengamos disponibles para valorar si podemos atenderlo o hay que trasladarlo o hacerle una referencia. Y bueno, hasta aquí termina el tema de traumatismos. Como les mencionaba, es muy general porque depende muchísimo de la herida, de los sistemas que esté comprometiendo, del estado del paciente. Y ajá, hasta aquí la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no. Doc, ¿tiene algo que agregar? No, todo bien. Aquí nomás, pues como comentario complementar, pues se los había dicho, lo de la ketamina, lo de los opioides, y pues obviamente, como dice Kate, depende de tu tipo de traumatismo. Todo tienes que empezar con ABCD, pero posteriormente, ya que verifiques eso, y ahora sí ya checa lo del dolor, le digo, en las últimas guías del ATLS o en la última cambio que se hizo, ya se agregó el dolor como un quinto signo vital, un